Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Libre y Natural. Hoy tengo un invitado muy especial, se llama Carlos Mosquera y él viene desde las Islas Galápagos en Ecuador y estamos aquí en Bali. Carlos ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad y de la sincronía con el mundo natural. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo confiar en la autoridad interna, cómo dejar ir todas esas historias de que todo lo que está afuera nos tiene que decir cómo son las cosas para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para nuestros hijos, bueno, un montón de ideas que vienen a nosotros y que podemos desmitificar hoy con la ayuda de Carlos. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo queremos empezar este tema? Pero para mí es muy importante que hoy en día las personas aprendan a escucharse a sí mismos como en esa conciencia y en esa sabiduría interna que para mí ha sido como tergiversada o ha sido como puesta en la sombra. Mm. No nos han dicho que podemos confiar en lo que sentimos. ¿Cómo ves tú desde tu percepción este proceso? Sí, claro, yo siento muy claramente que existe una brújula interna, una guía, Ujú. y es simple, funciona como un código binario, sí o no, y, y desde ese punto también se adapta mucho a tu psicología y se vuelve una intuición que hasta viene con visiones y es muy fácil de seguir una vez que nos ponemos en contacto con eso. Entonces, no solo ha sido puesta en las sombras o no dada importancia o no estimulada en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje, como tú dijiste, sino que también hay mucho ruido y mucho contenido y muchas ideas y mucha información que ha sido botada encima de eso. Entonces, como tú dices, las cosas que vienen desde afuera. Hoy en día el mundo artificial es tan complejo y tan ruidoso que puede ser confuso a veces entender cómo escuchar esa voz Sí, interna. Sí, discernir sí. cuál es esa voz. Porque hay veces también siento que las personas creen que están escuchando sus deseos, Ujú. pero esos deseos tal vez no vienen desde esa voz interna, sino de voces que han sido instaladas desde afuera, ¿no? Claro, sí, puede ser complejo, sí, puede ser. Ujú. Entonces, para iniciar ese proceso en el que uno puede confiar en uno mismo, eh, es importante crear cambios en nuestras vidas, Ujú. ¿no? Y esos cambios generan diferentes perspectivas que nos enseñan, nos dan más, una visión más completa de, de lo que está sucediendo dentro de nosotros y el mundo de afuera como un reflejo de eso. Entonces ahí es que vamos poco a poco construyendo esa relación con nuestra guía interna y entendiendo un poquito más lo que sí es y lo que no es. ¿Y qué cambios crees tú que podrían ser más fáciles para adoptar al principio, pues para personas que tal vez nunca han encontrado, digamos, este alineamiento? Claro, cualquier cambio que sea significativo para la persona puede funcionar. Sin embargo, existen ciertos ámbitos de la realidad humana que son muy poderosos, en los que naturalmente puede uno recibir esta transformación de una manera más directa. Entonces, esos ámbitos son nuestras relaciones en general, la idea de relacionarte con el mundo, Ujú. ¿no? ¿Cuál es tu relación con todas las cosas? Por ejemplo, ¿cuál es tu relación con la sexualidad? ¿Cuál es tu relación con tus alimentos? ¿Cuál es tu relación con tu mamá? O sea, todo es una relación. Entonces se Sí. podría decir que simplemente la manera de relacionarse es un ámbito. Otro ámbito puede ser en sí la sexualidad. Otro ámbito es el consumo de cosas. Um, Otro ámbito es la identificación cultural o nacional o ese tipo de cosas, o con Sí. cualquier otro grupo. Puede ser religioso, puede ser hincha de un equipo de fútbol. Ujú. Esa identificación de querer pertenecer al, a un grupo para poder sentir seguridad, Ujú.
esa es una necesidad biológica y porque para sobrevivir en el desarrollo de la humanidad necesitábamos de tribus, ¿no? Sí. Pero ahora esa necesidad no es algo que en verdad necesitamos. Todos estamos bien y a salvo y podemos individualizarnos un poquito más en lo que concierne a la manera de ver las cosas. Ujú. Y esto que estás diciendo, como estos ámbitos, ¿crees que haya una dirección que los unifique a todos con respecto a dónde ir en ese cambio? Que estamos hablando de un cambio, ¿sí o no? Sí. De que este primer paso, como que tú dices que hay que cambiar en la cotidianidad. Ujú. Y en estos ámbitos, por ejemplo, ¿qué cambio podría haber? O cómo saber Co- hacia dónde coger, Ya, ¿sí? ¿cómo, Sí. cómo empieza el cambio? Sí. Empieza tomando conciencia. Entonces, agarra un ámbito de tu vida, digamos que sea tu alimentación. Listo. Tomar conciencia primero de dónde estás y de qué manera lo estás haciendo, Ujú. y de ahí intentar hacerlo de maneras diferentes. Ujú. Y eso es. Entonces, normalmente nos guiamos por las pautas de querer mejorar. Ujú. Ya no es como que, o sea, honestamente, cuando estamos hablando ya de esta transformación de la conciencia, sería igual de efectivo hasta ver qué puedes hacer para empeorar tu dieta, ¿no? Porque te daría mucha información. Entonces, no importa eso, lo importante es generar un cambio. Ujú. Ahí va la Ujú. ventana. Mejor cerramos la ventana. No, está bien. Allá. Ya. Entonces, tomar conciencia de dónde estamos y abrirnos a perspectivas diferentes e intentar cosas diferentes. Ujú. Y, por ejemplo, en el ámbito de la dieta, intentar algo diferente no significa un día comer algo diferente. O sea, también hay que tener cierto conocimiento de la tecnicalidad, de la fisicalidad de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para poder en verdad sentir la diferencia de un nuevo tipo de alimentación, necesitamos un compromiso de algunos meses, porque eso simplemente está basado en procesos fisiológicos, en los tiempos que se toma para el cuerpo poder cambiar las células o las diferentes equilibrios de mucosidad o de pH o de cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo. Entonces, también se podría añadir el elemento de compromiso, ¿no? De continuidad, Sí. para poder recibir completamente esa enseñanza a base de un cambio. Un cambio no es simplemente algo tan efímero, pero requiere cierto tipo de constancia Sí. para poder en verdad aprender, ¿no? Y sentir esto de lo que estamos hablando, que es cómo se siente adentro, si al cuerpo o a nuestro espíritu siente que esto está mejor o estamos más claros o más alineados si tenemos cierta, en este caso, alimentación o cualquier otro ámbito de la vida. Pero sí me parece que es una buena forma de probar como esa brújula de la que estás hablando. Sí, como decía, hay ciertos ámbitos que son mucho más poderosos que otros. Pero sin embargo pueden haber muchas puertas para entrar al mundo interior, ¿no? Porque puedes cambiar tu trabajo, que tu trabajo tal vez eso te va a despertar la pregunta de qué es lo que estoy haciendo con mi vida, de qué es lo que es importante para mí, cuál es mi misión, mi propósito. Puedes cambiar la manera en la que tú te relacionas sexualmente con otros, que eso no significa que cambies de pareja necesariamente, pero digamos que estás en una relación comprometida con una pareja, empezar a abrirte. Hay tanta información ahora de cuál es la sexualidad consciente o cuáles son otros tipos de ritos o maneras de otras culturas, qué es lo que hacen, y solo empezar a cambiar va a abrir una puerta. Sin embargo, existen estos ámbitos, ¿no? Como lo que decías, la sexualidad, la alimentación. El trabajo está muy bueno también. También es que puede ser cualquier cosa que parezca hasta ser mundano. Sí. Pero empecé a hablar de alimentación y me parece que la alimentación es algo súper fuerte porque tenemos muchas
emocionalidad y apegos hacia la alimentación. Sobre todo en este mundo que estaba hablando, el mundo artificial, el mundo complejo, moderno, existe mucha manipulación a través de la alimentación también. Y existe mucho estrés que es medicado con alimentación. O existe mucha alimentación que genera mucho estrés. Entonces, el cambiar la alimentación en sí es una puerta muy directa que nos topa en un puntito sensible. Entonces tiene mucha información. Es una muy buena manera de empezar a generar un cambio. Y bueno, estábamos hablando de generar el cambio para tener diferentes perspectivas y con ese aprendizaje empezar a sentir qué es lo que en verdad queremos, que es esa brújula interna, esa guía interna. Y entender qué es lo que realmente nos hace bien. Que yo personalmente sí creo que hay como una verdad de cada uno, de esto me hace bien a mí, y es a través de esa búsqueda. Con esto de la alimentación hay algo muy interesante que pues me han llegado muchas experiencias y preguntas al respecto, porque claro, las personas creen que están escuchando su cuerpo, pero por ejemplo cambian su alimentación y, por decir un ejemplo, empiezan a hacer ayuno intermitente y se sienten terrible, ¿no? Al principio, como que en la mañana, ¡ay, qué hambre! Y me arde el estómago y la cabeza y todo esto quiere decir que mi cuerpo me está diciendo que esto no. Y entonces, o esas reacciones del cuerpo que son incómodas, también hacen una activación de miedos en la cabeza. Entonces todo esto pasa y creen que todos los miedos salen, como no, te vas a morir, o bueno, no sé, como, ¿cierto? ¿Cómo crees que sería una buena forma de aproximarse a esas sensaciones que al parecer son malas, ¿sí? Son incómodas, pero realmente nos están llevando hacia un cambio? Ajá. Ya, entonces de lo que estás hablando es de una reacción rápida. Sí. Es como que sucede algo, de una, apresurarnos a concluir. Oh, esto está sucediendo, que dice que ya han pasado 2 días, ¿no? Sí. Me voy a morir. Sí. Entonces, existe una ignorancia fundamental hoy en día y tiene que ver mucho con el ritmo de la vida moderna y de la mentalidad de este mundo ahora. Es como que es bien ruidoso, eso empecé diciendo, ¿no? Es como, entonces, mucho de nuestros pensamientos está basado en reacciones. Todo tiene que ser tan rápido. Sin embargo, los ritmos naturales no son así. Y eso lo podemos ver dentro de nuestro cuerpo. Digamos, si es que empieza un cambio, lo que la gente le llama enfermarse, un cambio fisiológico en el que te estás desintoxicando, tiene un ciclo que son un par de semanas, cosas así, ¿no? Cambiar de contextura física, si es que quieres volverte más esbelto o musculoso, tiene un ciclo que va a ser de muchos meses. Entonces, simplemente sentido común de que si estamos hablando de la alimentación y estamos hablando con el propósito de crear un cambio fisiológico en nuestro cuerpo físico, tenemos que ser realistas con los ciclos del cuerpo físico. Demoran muchas semanas para que te crezca el pelo, para que se cure una herida, demora muchos días. O sea, es la mente que está apresurada tratando de concluir con un sentimiento que uno tiene inmediatamente, decir esto es así. Sin embargo, el poder madurar en nuestro conocimiento de los ciclos naturales y de nuestro cuerpo como una continuación de todos los ciclos naturales en el mundo, entonces eso nos lleva a entender de que tenemos que observarlo a otro ritmo, con más paciencia y con cierta aceptación del proceso. Y de pronto la ignorancia tiene que ver, ¿no? Porque como tú decías, hay muchas de las cosas valiosas y más profundas de la existencia humana no han sido estimuladas, están en la oscuridad, en la sombra. Entonces, por ejemplo, si es que con el tema de alimentación, hay gente que nunca ha escuchado, que solo ha comido, por ejemplo, carne todo el tiempo. Entonces,
Si es que dejas de comer carne, piensas que algo te va a pasar. Sin embargo, si es que tú simplemente conoces de que existen culturas, religiones que no permiten comer carne, entonces hay gente que no come carne toda su vida y están viviendo bien. Entonces ese conocimiento te ayuda a calmar esa ansiedad de esa pregunta. Entonces es la ignorancia lo que no se sabe. Y más aún si es que te enteras de que hay gente que solo come frutas, nada más, solo frutas, nada cocinado, solo las frutas que salen de los árboles, y viven muy bien y tienen nunca se enferman, tienen una gran salud. Entonces, con ese conocimiento te puedes dar cuenta que no comer papas fritas una semana es cosa de niños, no pasa nada. Y si es que te enteras de que existe gente y tienes prueba y evidencia de que existe gente que no come y que están bien y que están vivos, entonces, y si es que puedes aceptar que eso existe, o sea, la gente necesita evidencia normalmente, te puede despertar ese sentido de tener un poquito más de curiosidad por manera de hacer las cosas diferentes. Si es que tienes por lo menos la certeza de que vas a estar bien, de que es posible, de que hay mucha gente que lo está haciendo y que les va bien y que vas a estar bien. Y de ahí ya no tienes excusa. O lo quieres intentar o no. No pasa nada. Y como todo cambio, hay un proceso en el cual pues las cosas se ponen un poquito incómodas, y esa incomodidad o ese dolor o esa enfermedad también son una forma de aprender a escuchar cómo el cuerpo habla, cómo el cuerpo siente, ¿no? Como yo a través de los años he aprendido cómo mi cuerpo me dice cosas a través de cierto malestar, que bueno, no pasa muy seguido, pero cuando pasa puedo sentir de qué se trata, ¿no? Puedo sentir, esto es porque comí algo que de pronto no me hizo bien, o hice una mezcla. Hay veces yo he logrado sentir cuando mi estómago se siente mal porque hice una mezcla que no es buena, o porque comí a la hora que no era, bueno, no sé, como que depende, pero empiezo a sentir las diferentes sensaciones y son muy sutiles, pero solo puede llegar uno a esa sensibilidad si se permite pues ese momento de incomodidad o enfermedad, o que de todas maneras es pasajero y no tiene un impacto pues a largo plazo ni nada. Si te permite recibirlo como una experiencia más y escucharlo, sin una vez más adelantarte a concluir de que algo está mal. Y eso es una gran parte del condicionamiento erróneo del mundo moderno. Y por eso yo digo eso de enfermarse, porque nos vendieron esa idea de que las cosas pueden salir mal y ellos te venden la cura. Sí. Entonces, y es muy inmediato, pero sin embargo, si uno se pone a darse cuenta de cómo funcionan las cosas en la naturaleza, fuera del mundo artificial, uno puede observar de que los animales pasan por lo que nosotros juzgaríamos a incomodidades. Cuando llueve se mojan, cuando hace frío se lo chantan. En cambio, nuestro mundo moderno, si hace frío, cubrámonos. Se exageró mucho esta comodidad que nos va haciendo cada vez más quejumbrosos, cada vez más ansiosos. Simplemente, no solo los animales, pero si nos podemos saber por lo que pasaba la humanidad hace 200 años, 100 años, el mundo no era tan suave y tibio como ahora, ¿no? O sea, estábamos más expuestos a los elementos. Sí. Y la gente no es que se pasaba quejando, sino que la gente continuaba porque teníamos esa aceptación de que así son las cosas. Entonces, lo que sucede es que nos hemos separado mucho de la naturalidad de las cosas. Y por eso es que existe estos desequilibrios y estas confusiones hoy en día. Entonces solo es cuestión de recordar ciertas cosas. Sí, por eso la mente también está un poco maleducada de que quiere que siempre todo se sienta bien. Claro. Y cuando no, entonces es como, no, esto no debería ser así, o y también es como esta forma de no estar
de estar desacostumbrado a que el ambiente cambia, el clima cambia y Sí. la comida también cambia y debería Sí. cambiar. Y cuando tú estabas diciendo, justo cuando empezabas a hablar de esto, de que sienten algo y de una dicen, esto no es para mí o lo que sea, Sí, am, se me vino a la mente el concepto de la idea de la meditación. sí. La meditación, que es un antídoto para esta ansiedad mental que vivimos y este mundo que promueve la ansiedad mental, Ujú. ¿no? El mundo artificial, hoy en día sobre todo el de la información y de la televisión y de las Sí, sí, sí. propagandas y las cosas. Sí. Entonces, la meditación es el poder tranquilizarse al observar las cosas, cualquier cosa, traer conciencia a todo Mm, en un estado relajado, el poder aceptar. ujú. Entonces, practicar la meditación es algo que puede ser muy beneficioso para todo, para todos los ámbitos de la vida. Sí, como una herramienta a lo que estábamos diciendo al principio, Sí, de traer los cambios y cuáles son los primeros pasos. ujú, Tal vez la meditación es ese antídoto para, sí, para que no nos cueste tanto trabajo psicológicamente. sí. Y la meditación, para que sea claro, porque en el mundo occidental, la meditación vino del mundo oriental. En el mundo occidental se dice meditar cuando piensas algo, es medítalo. Y eso no es la meditación es observar, es recibir en un estado relajado y alerta. O sea, no es darle rollo a una cosa, sino que uno se sienta y uno se pone en blanco y empieza, y no tiene que ser sentado, es en cualquier momento del día, pero los fenómenos de la vida suceden, los pensamientos pasan y nosotros los observamos y no generamos una opinión, no nos vamos con los pensamientos en una tangente, sino que nos quedamos centrados y el mundo pasa y lo vemos. Y poco a poco, mientras más nos podemos relajar en eso, la mente se aquieta y existe menos ansiedad y existe más capacidad de recibir las cosas que antes podrían parecer incómodas. Ahora generamos más espacio para respirar, estar relajados y ver las cosas con otro ritmo, con más paciencia. Sí, es como que la Algo mente así. es la que crea el 90% de los problemas. Sí. Hay una otra cosa que estaba pensando ahorita y era que este compás interno del que estamos hablando Ujú. eh, lo tienen todos los animales, Mm, ¿sí? Y ellos pues al no tener este problema de la mente pues siempre están más conectados. Claro, pueden tener un pequeño rango de equivocación si uno de pronto los engaña, bueno, entre ellos se engañan, ¿no? Bueno, sí. no sé, pero nosotros, ese compás interno viene también de esa animalidad, de esa intuición de vivir en este planeta también, ¿no? Ujú. Y está de una u otra forma conectado con la sabiduría de la naturaleza, que somos nosotros mismos, Sí. ¿sí? Sí, definitivamente. Tú puedes ver que los animales en estado salvaje, ellos saben qué comer, Sí. saben, sus sentidos los llevan exactamente a lo que necesitan. Hasta los gatos domésticos, si se enferman por algo del mundo artificial, ellos van y huelen hierbas y encuentran la hierba que se tienen que comer. Entonces existe esta sabiduría que no requiere el proceso científico o de conocimiento, sino que es una sabiduría de conexión, es como un magnetismo que te lleva a donde tú tienes que estar. Y por esta misma manera es que a mí se me ha despertado en mi conciencia el buscar maneras de vivir más naturalmente, porque mientras más me conecto con la manera más natural que yo pueda elegir de vivir, de consumir cosas, pero también de vivir en general, más se despierta en mí este saber interno, que es mucho como lo que tú dices, que los animales los tienen, ese es un instinto, pero como somos humanos, somos más complejos, este instinto viene de una manera aún más hermosa, es como que lo podemos observar en visiones,
en entendimientos, incluye a la mente se incluye a esa sabiduría, en vez de la mente ser esta cosa ansiosa y ruidosa que está separada de nuestra guía interna. Si es que practicamos más maneras de conectarnos con la guía interna, y la mente se alinea con eso también. Y empezamos y la sabiduría empieza a fluir. No hay tanta necesidad de que nos digan cosas, de leerte todos los libros. Simplemente la sabiduría es diferente que el conocimiento, no es contenido. La sabiduría es espacio para que se genere constantemente la verdad. Y con ese tema hay una cosa que a mí me parece que hay que, digamos que cambiar en la mente, y es todo este contenido que se nos ha depositado, que nos hace tener conclusiones para ese lado, digamos, como por ejemplo las personas que quieren construir su casa o lo que sea. Y lo que se les ha depositado es que, bueno, necesitan algo barato y que los ladrillos son mejores porque bla, 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 y bueno, sí, son ideas que están ahí, y que ellos simplemente dicen, bueno, esto es la mejor opción. Pero me parece que sí debería haber, por lo que somos tan intelectuales y todo el tiempo queremos estar en la mente, debería haber un proceso en el cual podamos reemplazar esas ideas que han sido depositadas con ideas que sean pasadas por esa autoridad de la naturaleza. Entonces vuelvo al tema de la construcción. Es como, listo, así me dijeron mis abuelos que los ladrillos y que no sé qué, pero si yo lo observo desde una perspectiva holística y relacionada con la naturaleza, ¿será que esa es la mejor opción? ¿Será que si construyo en cemento y luego se cae, eso va a ser una cosa que quede ahí por 500,000 años de ahí tirada? O si construyo con barro o con otras cosas, puede ser más positivo en muchas formas, ¿sí? Entonces está como este pequeño clic que yo le agregaría a esa sabiduría del espacio y de la guía interna, que es como, bueno, no está de más, ¿no?, reemplazar algunas de esas concepciones pasadas por esa, ¿cómo se dice? Revisión. Es una revisión como de, bueno, pero esto está alineado o no. Y este es el punto que quería llegar a, como una gran conclusión que la podemos desarrollar, que es lo que está alineado para nosotros también es lo que está alineado para la naturaleza. Sí. Entonces puede ser de aquí para allá o de allá para acá. Claro. Sí. Claro, definitivamente, porque nosotros somos una continuidad de la naturaleza. Exacto. ¿No? O sea, tenemos esta mente que piensa que somos un ego, que yo soy Carlos y me siento así, me gusta esto, es lo que me gusta. Pero todo eso es un montón de condicionamiento también. En cambio, si tú te das cuenta, tu cuerpo sabe que es parte de la naturaleza. Nosotros, en nuestra mente, con nuestra mente y con nuestro intento, nosotros no estamos haciendo latir nuestro corazón o que fluya nuestra sangre o creando nuevas células o digiriendo. No estamos haciendo esas cosas. Está sucediendo como un proceso continuo de la naturaleza, igualito como los ríos están fluyendo, nuestra sangre está fluyendo, está sucediendo. Entonces nosotros podemos escuchar esos ritmos, esa fluidez de los procesos naturales y ir más o menos midiendo qué es lo que está alineado, ¿no? Porque si es que estamos operando desde un punto de ansiedad, entonces eso no está alineado con la naturaleza y va a generar más de eso. Entonces, lo que yo estaba pensando mientras tú decías esto de la construcción es de cómo el desarrollo mental y de la manifestación de afuera de las tecnologías y las cosas tienen ciclos. Entonces, existen definitivamente periodos en que la humanidad estaba más alineada con los ciclos naturales y construían de cierta manera, ¿no? Sí. Pero llegaron por su desarrollo cerebral hasta cierto punto nomás. Sí. Y después es como que el siguiente ciclo es que la tecnología se fue de largo y empezó a crear más ansiedad. Pero ahora ya estamos en un ciclo en el que estamos emergiendo de eso y la tecnología
está llegando, nuestro conocimiento está llegando a trascender eso y estamos volviendo a un ciclo en el que nos queremos alinear otra vez con la naturaleza. No desde un punto de vista primitivo, como era hace cientos de años, Sí. pero es sí, rescatando los valores de la conexión con la naturaleza, sin embargo utilizando las tecnologías que han sido el producto de la mente moderna, Sí. pero buscando esa armonización con la naturaleza. Claro. Entonces empezamos a aprender cómo utilizar diferentes tipos de energías, diferentes tipos de tecnologías. Sí, sí, total. Un buen ejemplo es como los airships, Sí, ¿no? Que son todo un ecosistema de casa Claro. con todo, y esto es toda, o sea, mucha inteligencia moderna Ujú, aplicada a un deseo de vivir en armonía. ujú. De lo que tú decías, de lo que es más alineado para nosotros, también es lo que es bueno para la naturaleza. Exactamente. Entonces, era lo que, o sea, tener esta percepción siempre presente. Es como lo que es malo para ella, y cuando digo ella es cualquier cosa, o sea, animales, naturaleza, ecosistema, agua, mar, todo. Lo que es malo para ella también es malo para nosotros, ¿sí? Entonces, y lo que es malo para nosotros también es malo para ella. Entonces es bueno ese compás del que estamos hablando, esa brújula. Para mí también la construcción de mi compás ha sido también mucho observar cómo funciona ella y Ujú. yo estando comparándome, ¿sí? Claro. Es decir, pues un tema que es muy recurrente aquí en este canal, por ejemplo, el uso de champú y jabones. Que es Ujú. como, bueno, yo no voy a ir a tirarle champú y jabón al pasto porque se van a morir todos los bichitos y demás, o sea, ¿no? Y asimismo mi cuerpo es un ecosistema y yo tampoco quiero hacerle eso. Entonces así he ido como prestando, ¿no? Un poquito de la percepción en algo externo que tal vez es un poco más fácil a veces como verlo allá que verlo aquí, pero me parece que de lado y lado se van ayudando para construir este compás, esta brújula. Sí, Ujú, sí, existe. Somos un ecosistema, ujú. entonces llevamos muchos seres vivos Sí, dentro de nosotros. sí, sí. Y como en la naturaleza, nosotros podemos observar lugares que son más puros y limpios, generan mucha más vida y vibran a un nivel de hermosura y de vitalidad que es atractivo hacia nosotros, es lo que nosotros deseamos. Sin embargo, existen ambientes en los que también se genera más densidad, más dolor, más putrefacción.